Hola, pues muchas gracias a todos de parte de Vaso Roto por venir a la presentación de Señas hacia lo abierto. Estamos felices de tener a Hugo con nosotros y también de tener a Ángel. Creo que ninguno de los dos necesita presentación, así que si me lo permitís, en vez de presentaros, voy a contaros una anécdota personal. Yo hace años estudié teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Complutense y tuve a Ángel de profesor. Allí, en conversaciones de pasillo, en clase, entre Dante y Cervantes, nos empezó a hablar de un autor que yo no conocía, de un autor argentino que se llamaba Hugo Mujica. Justo, más o menos por aquella época en la que yo estaba estudiando, Vaso Roto publicó el primer libro, Señas hacia lo abierto, que ahora, más fondo, que ahora mismo hemos reeditado. Es una antología poética que va desde 1983 hasta 2023. Bueno, gracias a Ángel conocí la poesía de Hugo Mujica. Nos contó cómo era un poeta que había estado trabajando desde muy jovencito en una fábrica, cómo se fue sin conocer una palabra de inglés a Nueva York, a desarrollarse como artista plástico, su experiencia con el budismo, su experiencia en un monasterio en escucha y a partir de ahí toda su obra poética, ¿no? Pasó el tiempo, terminé la carrera y perdí el contacto con Ángel, cosa que nunca debiera haber pasado, ¿no? Pero empecé a trabajar en Vaso Roto y de repente, a través de Hugo y a través de Lucia López Varal, que también es autora de la casa, volví a retomar el contacto porque, sorprendentemente, la Universidad Complutense quería traer a Hugo a sus instalaciones. Entonces, a través de Ángel conocí a Hugo y a través de Hugo recuperé a Ángel. Para mí, eso, no sé cómo llamarlo, pero es como el destino se va tejiendo, ¿no? Entonces, bueno, os podéis imaginar la alegría de tenerlos sentados hoy aquí a los dos juntos. Y también otra anécdota muy importante para mí, la alegría de tenerlos en esta librería, en Enclave de Libros, que fue la primera librería en la que yo preparé en mi vida una presentación de libros. Así que muchísimas gracias. Para mí esto es algo único. Pues nada, gracias. Y, perdón, que no te presentas. No, no falta que si soy impresentable. Ya has dicho que somos, yo por lo menos soy impresentable, Hugo, ¿no? Ambos. Que nada, qué alegría, qué bien estar aquí con el maestro, con Hugo, presentando su último libro con María, con la editorial Vaso Roto, en esta librería que es como estar en casa. Y no, aquí siempre que venimos a casa. Y qué bien, ¿no? Siempre o presentamos o nos presentan o estamos bien sentados. Es una maravilla absoluta estar aquí. Siento que sea un espacio tan reducido pero tan coqueto y que haya gente, tantos amigos de pie atrás, pero eso quiere decir que la buena poesía, la buena filosofía, el pensamiento cuando está libre atrae mucho. Y claro, el pensamiento lírico de Hugo y la poesía tan pensante de Hugo y tan caminada pues atrae, y te queremos y somos tus amigos y vamos aquí a hacer un poquito de apertura. Vamos a intentar que el ser no se nos vuelva a olvidar, vamos a descubrirlo, vamos a dejar de que siga cubierto y vamos a hablar de este libro y de alguna otra cosa, ¿no? Porque tu relación con Heidegger es ya casi matrimonial, es decir, ¿cuántos años llevan ustedes juntos, no? Casi 40, ¿no? Desde el primer libro, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y luego desde antes y luego tantas veces reeditado, tantas veces ampliado, porque yo creo que en cada edición metías alguna cosa nueva, ¿no? Sí, la última edición que hubo de mi segundo libro, que era La palabra inicial, cuando edité hace un tiempo la 10ª edición, ahí hice un prólogo diciendo que se terminó, porque ya tenía 30 páginas más que la primera edición, y dije a lo que es real que Heidegger era la persona con quien más pasé más tiempo en mi vida. Y es verdad, ¿no? Pasé días y días, por así decirlo, o años, si sumo las veces que he estado estudiándolo. Pues eso, era una intuición correcta, ¿no? Y de repente surge un nuevo libro, Señas hacia lo abierto, los estados de ánimo, en la obra de Heidegger. La primera pregunta que aparece en tu prólogo es ¿qué surco?
ha dejado MH en HM. ¿Qué surco? Bueno, yo si tuviese que pensar cuál fue mi relación con Heidegger, más allá de su pensamiento o de lo que diga, que yo osaría decir que no dice nada, sino que da señas o deja instrumentos para que uno se decida a su propia existencia auténtica, ¿no? Pero él nunca dice de qué se trata. Es una famosa anécdota que los estudios, cuando él da el curso sobre la decisión, los alumnos en la última clase pues, le preguntan a qué había que decidirse, ¿no? Pero él nunca te tapa lo abierto. O sea, y yo siento que Heidegger lo que me dio a mí fue un espacio. Yo creo que los grandes creadores, podría empezar von Trier en el cine, Roth con la pintura, lo que hace es abrir espacios que nunca habían estado abiertos todavía. Y entonces uno se mete ahí y más allá de lo que piense él, te da a pensar desde él, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me dio Heidegger, una hondura que yo no conocía, en la cual de alguna forma vibraba su pensar, pero vibraba haciéndome decir. Este libro, a los que lo hayan leído ya lo habrán corroborado, los que no lo van a corroborar enseguida, porque saldrán de aquí con el libro, planteas estas señas hacia lo abierto desde una metodología muy antigua, que es la de la mística occidental, ¿no? Con las 3 vías, más un discursus previo, un introito previo muy bello, ¿no? En el que hablas de la veneración. Sí. Que además lo citas con un verso de un poeta japonés, ¿no? Y esa veneración, que quizás es una palabra nueva, porque otras ya han salido muchas veces en tu obra y en la de Heidegger, creo que es uno de los lemas, de los mantras que resumen el libro, ¿no? La veneración, porque el asombro es una cosa y la veneración es como la entrega a ese asombro, ¿no? Entonces, no sé si es demasiado pronto para hablar de estas vías purgativa, iluminativa y unitiva, pero ¿cómo se te ocurrió conversar con Heidegger, caminar con Heidegger, entrar en los claros del bosque con Heidegger y hacerlo a través de las vías canónicas de la mística occidental? ¿Cómo fue? Bueno, uno nunca sabe lo que dice Heidegger y lo que dice uno. Yo al principio, cuando empecé a publicar sobre Heidegger, intenté traducir yo los párrafos de Heidegger, ¿no? Y todos me decían, uy, habla como vos. Y ahí me di cuenta que yo lo hacía hacer hablar como mí, como yo, pero no era que él habla así. Entonces, digamos, es un encuentro que tuve con él en ese sentido. Yo creo que Heidegger, o sea, yo conocí a Heidegger como la mayoría. Heidegger, así como Nietzsche, aparecen a través de lo estético. Y son los artistas los que descubrieron a Nietzsche y a Heidegger. Yo supe porque en uno de los viajes a Buenos Aires estaban unos pintores hablando a Heidegger y ahí entré, ¿no? Y desde ese lugar pienso que, bueno, lo que hace es de alguna forma hacer de la filosofía creatividad. Piensa que la filosofía ya no es creativa, ¿no? Cuando él escribe Ser y Tiempo, un libro que todos estaríamos felices de haber escrito, él termina y dice, no me salió. ¿Por qué no me salió? Porque el lenguaje filosófico ya no dispensa sentido. Y ahí se pone a la escucha de la estética, que era la estética y la mística era lo delegado por la verdad y la razón que fue la Occidente, ¿no? Y indagando eso me doy cuenta que lo que inauguran es como un volver a lo sapiencial, no a lo filosófico, a una filosofía que dice gustando la vida, en el sapore, ¿no? Entonces a mí por ahí me metí y me di cuenta que en realidad yo lo que es la purgativa, iluminativa y unitiva, la purgativa es la ascesis, la deconstrucción, que él llama destrucción, ¿no? Hay que llegar a la nada para que se deconstruya todo el armazón con el cual encaramos y atajamos la realidad para que no nos afecte y dejarse afectar por la realidad. Descubrir que lo primero no fue lo que pensé sobre la realidad, sino lo que la sentí.
incluyo todo ese tiempo que no tenía lenguaje y que posiblemente sea ese rastro que llamamos el paraíso perdido, ¿no? El haber experimentado la unidad de la vida antes de dividirla con el lenguaje. Entonces, para mí hay lo que él pone, el miedo, la angustia, el miedo a la muerte, todo eso es la parte deconstructiva, que era la parte ascética, ¿no? Lo que había que prepararse para poder estar iniciado como para una comprensión más allá de, como dice Heidegger, lo que uno encuentra no es la realidad, sino la costumbre. Y ahí entonces, después de pasar por la angustia, etcétera, ahí empieza uno la comprensión, ¿no? La comprensión última instancia de qué es eso de ser uno, ¿no? O qué es eso de ser, ¿no? Las grandes, el gran, digamos, hilo conductor de Heidegger, el hilo de Ariadna es la pregunta por el ser, ¿no? La filosofía pregunta, ¿y por qué pregunta por el ser? Y después viene entonces la iluminativa, donde en realidad lo que se descubre es que uno no es uno, sino ahí aparece la gran deconstrucción del sujeto moderno. Uno es la alteridad. O sea, yo cuando llegué, la realidad ya estaba. Yo no elegí nacer y de repente me recibí, ¿no? Entonces volver a que lo otro me funda, no es que yo fundo al otro. O sea, porque hay ser yo soy, no porque yo soy hay ser, que estaríamos en el kantiano, Descartes, Kant. Entonces ahí aparece la vía iluminativa. Y después la vía unitiva es cuando en la mística clásica Dios y yo somos uno. Y ahí Heidegger es muy genial como quema las naves, porque pone en escena la filosofía. Bueno, ya lo había hecho Platón con los banquetes, y pone a tres hombres caminando por un camino que no sabemos quiénes son. Sabemos que uno es un profesor, un científico, y alguien otro que sería él, y los pone ahí caminar y van meditando. Los que vieron la película La Stalker de Tarkovsky es eso. Y en un momento uno de ellos dice que ya tienen que dejar de preguntar, porque preguntar, o sea, ¿con qué derecho pregunto a la existencia, no? ¿No será que yo le tengo que responder más que preguntar? Si la existencia está con anterioridad a mí, y yo cuando nací lo único que hice es recibir un lenguaje y con eso contestar, ¿por qué le tengo que preguntar, no? ¿No sería más propio ponerme a escucharla? Entonces ahí aparece que la pregunta ya no es el camino. Y finalmente Heidegger, que es la pregunta por el ser, en sus escritos él agarra la palabra ser y aparece en la impresión tachada, ¿no? Como un maestro zen hace pum y quema la última nave. ¿Y qué queda? Queda estos tres caminantes venerando lo abierto, ¿no? Llega la noche, miran las estrellas y ahí termina. Y eso es la veneración, ¿no? La certeza de ser desde otro lugar que desde uno mismo. Eso está aquí en el verso de Sita muy bellamente. Sí. Dice en el epílogo, ¿no? Todo es fruto de una recepción. Por eso lo más importante para el hombre es saber venerar. Uh-huh. Y esa veneración que tú comentas en este Stalker, en estos tres caminantes, como en Heidegger se resuelve en serenidad. Sí, la serenidad es el temple anímico que nos permite la apertura. Y una apertura, de nuevo, que me gusta mucho en Heidegger, no es una apertura a algo, porque si yo le pongo un nombre, ya es metafísica, ya es desde el nombre desde el cual yo puedo hacer una construcción de totalidad, ¿no? Acá hay una parte que uno de los caminantes dice, bueno, ¿de qué se trata? No sé, dice, me acuerdo de una palabra, de un dicho de los de Heráclito, que es una sola palabra. Dice en 123, ¿cuál es? Y dice, es cercanía, ¿no? Entonces todo lo que tenemos ante el misterio es esa cercanía, ¿no? Pero nunca la posibilidad de ocuparlo.
Y cuando hablo de eso, hablo de nuestra propia mismidad, ¿no? Nosotros estamos viniendo desde un lugar, ¿no? Pero no tenemos acceso hacia ese lugar. Porque si lo ocupamos es lo que se llama un yo. Bueno, eso tiene mucho que ver con el zen, ¿no? Con el vacío, lo que no se puede ocupar, y Sí. con ese estado de escucha. Una vez te oí decir que, y luego lo he corroborado, ¿no? Que Hugo Mujica no es un poeta del silencio, es un poeta de la escucha. Y eso vuelve a aparecer mucho en este libro. Empieza casi con la palabra escucha, termina con la palabra escucha, la apertura. Eso tiene que ver seguramente con tu propia experiencia vital. Y quizá tiene mucho que ver con algo que resaltas en este libro, que me ha gustado mucho, siguiendo el mundo mundea, ¿no? De nuestro amigo, que es que mis alumnos saben que lo explico en clase, lo del mundo mundea. Pero tú, hay una cosa maravillosa que dices, que yo vivo mundo, yo no vivo en el mundo, yo vivo mundo. O sea, yo soy una expresión del mundo que me vive. Yo broté. Broto. Ese es el pantarrey, ese es el fluir, esa es la fuente que emana y corre que es de noche, ¿no? Yo vivo un mundo. Lo repite muchísimo, ¿no? Y en esas 3 vías, en la primera, me ha parecido fascinante, lo comentaba el otro día con Oli, que está por aquí, cuando me dijo qué tal llevaba el libro, etcétera. Cuando habla no sé quién habla, Heidegger o Mujica, HM o MH, uno de los dos dice que en esta vía purgativa, en esta ascesis, en esta deconstrucción, lo que surge es la angustia. Y esa angustia, que tiene que ver con lo estrecho, es real. Con la angustura. Con la angostura, con la vía estrecha, ¿no? Es real. En cambio, el miedo es un decirse ya programado, ya prefijado y ya organizado. Es decir, el miedo no es real porque es una objetivación de una angustia, de una vía estrecha que sí es real. A mí esas páginas me han parecido luminosas, aunque estaban en la parte oscura del libro. No, la idea de que nosotros hacemos de la angustia un miedo para poder manejarlo. Entonces creemos que tengo angustia de tal cosa, mientras que alguien le pregunta si realmente puso el cuerpo, ¿de qué te angustias? Dice, de nada. O sea, pero esa nada, como es el último piso que se nos saca, ponemos miedos para tener con qué, o sea, hay que contarle al psicólogo. Inmediatamente después de la cosa cosea, ¿no? La cosa coseante, tienes no sé si es literal, pero puede que sí, cuando hablas de que Dios aparece en minúscula, me parece muy pocas veces. Aparte que Dios es un personaje muy reciente en la historia del pensamiento, es como antes de ayer, ¿no? Primero fue seguramente lo sagrado, lo huménico. Luego ya aparece Dios con minúscula, aparece con mayúscula alguna vez, sobre todo cuando en el contexto del maestro Edgar, al que luego volveré. Pero tienes una frase, no la tengo ahora aquí recogida, o si la tengo no, pero dices algo así como que Dios es el intento del pensamiento para evitar que la cosa cosee. Que me parece deslumbrante. O sea, es como si ni HM ni MH dejasen que el Tao deje de discurrir. Se niegan a convertirlo en discurso. Este libro fluye, porque se niega a ser discurso. Es discurrir, es caminar el camino, si se me permite la redundancia, es discurrir. Y claro, la primera frase del Tao, ¿no? Que yo la traduzco a mi manera, todo lo que se pueda decir del discurrir ya es discurso. Y eso es otro de los grandes temas del libro. ¿Te apetece hablar de esto un poco? Porque bueno, de repente aparece el Tao, luego aparece el maestro Edgar. Sí, más allá del Tao, que después Heidegger va a hablar del Tao incluso, pero yo planteo en el prólogo o el principio que Heidegger tiene, creo que 6 libros o 7, que el nombre del libro tiene la palabra camino. O sea, el camino o sea, cuando Heidegger se da cuenta o se entera que se va a morir, que ya está preparando las obras completas, él dice no obras sino caminos. O sea, no deja de llamar obra en el sentido de lo terminado, ¿no?
Y después él reconoce, sí, hace señas hacia el Tao que dice, ¿no? Él tuvo, no creo que mucho, pero gran influencia de Oriente. Pero también, porque nosotros siempre estamos con lo que recibimos de Oriente, también Oriente tuvo muchísimo. Japón, hubo 2 libros de Heidegger que se tradujeron primero al japonés antes que publicado en alemán. Y la escuela de Kioto son todos discípulos de Heidegger. O sea, no es un back and forth, no es que es solamente, sino que también ellos reconocieron, se sintieron reconocidos en Heidegger desde el pensamiento, que ellos no manejan, sino manejan la tradición más bien sapiencial, ¿no? Claro. Esto es muy interesante, lo de la escuela de Kioto, efectivamente, que les llega en vez de Ex Oriente Lux, es Heidegger Lux, ¿no? O sea, es al revés. Y una querida amiga y filósofa, que se llama Mónica Caballé, tiene un libro, que es súper, la conoces, ¿no? Dirigida por Raymond Panecker, La sabiduría de la no dualidad, que es Heidegger y Nisargadatta, es el maestro de mi maestra. Entonces, bueno, me parece fascinante que de repente el libro de Yo soy eso, de Nisargadatta, se pueda leer a la luz del pensamiento, del discurrir, vamos a decirlo bien, de Heidegger y viceversa, ¿no? Y ahora que tú hagas esto mismo desde tu propia cosmovisión, ¿no? Quería volver atrás con una cuestión que no quería que se me olvidase. Solo hay ser si hay comprensión del ser, si no, ya lo hemos convertido en ente. Y esa comprensión, esto lo pones en el inicio, en la partida antes, o sea, en el inicio del discurrir, antes de llegar a la vía purgativa, ya se nos dice que esa comprensión del ser, en el momento en que la queremos organizar, que la queremos sistematizar, se convierte en ente. Sí, es lo que decía antes con el cercanía. Exacto. Lo que decía antes con lo de la cercanía, ¿no? El hecho es que hay un lugar que no hay que ocuparlo, porque es un desde, ¿no? Y no un sobre. Entonces la idea es que para que haya continuidad, o sea, si yo digo ¿qué es una cosa? Él diría cosea, ¿no? Una cosa cosea. Yo digo ¿qué es una cosa no existe, porque este vaso es vaso en relación al agua que le ponemos y al que lo tomamos y etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hay es relación. Un algo es una categoría del lenguaje que yo puedo fijar. Fuera del lenguaje no hay fijación. Y por eso el lenguaje solo puede decir lo universal, no puede decir lo singular. Bueno, el primer versículo de Juan, mete al jeje en jologo, yo creo que la mejor traducción es, en el principio era la relación. Logos como relación, ¿no? Sí. Volvemos a tu amigo, volvemos a MH. Escribe El ser y el tiempo, año 28, y fracasa. Entonces dice, ha fracasado porque el lenguaje filosófico está ya cosificado, ¿no? Y entonces se arrima con muy buen criterio a Hölderlin. Y no sé si encuentro ahora sí, aquí está. Es en El olvido del olvido, en el capítulo 2, citas los versos con los que luego Heidegger desarrolla toda su filosofía post-Sein und Sein, ¿no? Entonces el poema dice así, estos versos: cercano está el Dios y difícil de abarcar, pero donde abunda el peligro también crece lo que salva. Sobre esta reflexión Hugo Mujica elabora un recorrido extraordinario dialogando con su alter ego. Sí, recién cuando decías escribió Ser y Tiempo y fracasó, yo pensé mentalmente esas líneas, porque gracias a ese fracaso él pasa a esas líneas, a conocer a Hölderlin, etcétera, ¿no? Sí, yo lo uso mucho como cara y contra cara y cruz, ¿no? De que Heidegger siempre está jugando con las dos posibilidades. Siempre se puede ser auténtico o inauténtico. Puede ser cosear o cosa. No digo, siempre él nunca arriesga de que está dando una receta triunfante. Es siempre el que la ejecuta, el que va a elegir la opción. En Heidegger, en esta vía purgativa, entrando ya, habla de callar como de construcción, él incluso dice destrucción, ¿no? Destrucción, para poder tener el giro hacia lo abierto, ¿no? Y en
cosificar el ser y convertirlo en ente, aparece un enemigo tremendo que es como el diablo meridiano, que es este sentimiento acédico de los monjes medievales, que es el tedio. Sí. El tedio. Y el tedio, tú o él lo calificáis como niebla silenciosa. Que se te va metiendo, Sí. te empieza a convertir en sí mismo, y ahí aparece la acedia, que ya, bueno, que Dante le dedica un canto maravilloso en el 17 del Purgatorio, y en los tratados medievales de los monjes aparecía... O mucho antes, con Evagrio. Bueno, con Evagrio Póntico, claro, cuando aparecían los actos, ¿no? O sea, ellos tenían una preocupación muy grande sobre la acedia, sobre el tedio de estos monjes que no habían confundido el objeto de deseo, como le explica Marco Lombardo a Dante, sino que lo reconocen, pero claro, les dura poco. Aparece la pereza espiritual, aparece el tedio, aparecen estos diablos meridianos. Y los maestros espirituales, si lo sabía, de la época, tenían en consideración esto, y Juan de la Cruz en la subida del monte Carmelo también, porque dice que a veces es muy difícil deslindar el tedio, esa niebla silenciosa, de la verdadera noche oscura, ya que estamos en la vía purgativa. Eso creo que no lo tratas mucho, pero es fascinante, y está en otros libros tuyos y lo has hablado muchas veces. A mí me gustaría que lo comentáramos, porque además tu solución, tu salvación frente al tedio es clarísima, es la escucha. Al menos eso dice acá, ¿no? Sí, o sea, el tratado de Evagrio en realidad es el Sittensein, es el desierto. Entonces los monjes que viven por ahí, que recién se organiza el monacato, van a consultar siempre a los maestros, ¿no? Y el maestro lo que tiene que velar es que no caigan en tedio. Y la imagen sale de un salmo: cuídate del demonio que merodea a mediodía. O sea, hay que imaginar el desierto, el mediodía, la fluctuación del sol, Camus, que escribí El extranjero sobre ese momento, y el mediodía del día y el mediodía de la vida, cuando llega a los 50 años y hay que decidir si uno sigue buscando la vida o ya la da por cerrado y entra en la repetición, ¿no? Entonces el hecho es ese de cómo sostenerse despierto. Y después van a estar todos los remedios, ¿no? Que curiosamente aparece la imaginación, o sea, la creatividad. Hay que imaginar el cielo. Hasta Santo Tomás dice, los reyes dice que uno tiene que perfumarse, ¿no? Pero es genial, o sea, hay que encantar la vida, porque la vida es un desierto. Pero bueno, uno tiene que imaginar, encantar y crear, ¿no? Y yo en un lugar defino así... la tristeza de la desidia como... Porque, perdón, de nuevo, los medievales ponían... la desidia era un pecado, pero todo pecado era contra algo. Y la desidia era el pecado contra la magnanimidad, ¿no? O sea, la desidia era la tristeza de un alma que deja de aspirar por la grandeza. Eso era. Qué cosa tan triste, ¿no? Ese abandono. Más triste es que nadie sabe que la padece. A ver si habla, claro, en Heidegger se habla de la finitud. Estamos en la vía purgativa, luego iremos a la iluminativa y si tenemos suerte llegaremos a la unitiva dentro de un rato, ¿no? Si hay suerte y los dioses... Dentro de años. Si los dioses nos acompañan, sobre todo las diosas, igual hasta llegamos. La finitud, ¿no? El ser de lejanías, el ser humano como un ser que acepta la muerte. Y esa aceptación de la muerte como un acontecimiento, como algo positivo, como algo que le está dando, no que le está quitando. Esto es muy revolucionario, más en nuestro momento, ¿no? que se niega la muerte, en que los muertos no mueren, sino que en fin, esta historia horrenda, ¿no?, de la civilización occidental, en que despachamos a los muertos ahí como si fueran... que no hay muertos. No hay muertos, ni los niños no pueden ver muertos a su abuelo. No hay velorio. O sea, imagínate en un pueblo perdido ahí en la Mancha, ¿no? O sea, que tocaban y ya sabes quién se habrá muerto, porque tocaban a muerto, ¿no? Y qué acontecimiento tan grande el de alguien que se muriera. Le dijo, esto le ha pasado a un amigo mío, un amigo mío se murió en una piscinilla, ¿no? Pues eso ha desaparecido.
Sí, la muerte, o sea, hace 50 años el tabú era el sexo, era de lo que nos hablaba. Entonces, destapamos el sexo y ¿qué hago con este manto? Y se lo pusimos a la muerte. Ahora lo que no se habla es de la muerte. O sea, no sé acá, pero en la Argentina ya no hay... Sí, no ves nunca que alguien muera. Los cementerios se llaman Jardín de Paz, Memorial Park. Da ganas de ir, digo, son más lindos que la casa de uno. Todo verde, todo prolijo. Sí, no, quería leer un párrafo sobre la libertad para la muerte. El párrafo de Heidegger dice: la característica de la proyección existencial, del modo propio de estar vuelto hacia la muerte, pueden resumirse de la siguiente manera. El adelantarse le revela al ser ahí su estar perdido en el uno mismo. O sea, el inauténtico, al auténtico que debiera ser, está perdido en el inauténtico. Y lo conduce ante la posibilidad de ser sí mismo, y de serlo en la libertad apasionada, libre de las ilusiones del uno, libertad fáctica, cierta de sí misma, la libertad para la muerte. Y yo comento, toma este párrafo por cuanto tiene de recapitulación y destinación, la libertad. La palabra que en estas pocas líneas repite 3 veces, libertad. Libertad apasionada, libertad como posibilidad de toda posibilidad, fundamento de toda fundación, abismo de todo originar. Libertad para la muerte, es decir, liberación de la muerte como negatividad, y por ello, como lo que hay que vivir negando la verdad de la vida, su finitud, su totalidad. Libertad que nos libera del miedo a la vida, el miedo de perderla, que es el miedo de arriesgarla. Es el vano intento de salvarla no viviéndola, meramente conservándola, inútilmente aferrándola. La finitud da ahora un giro, ya no se define por lo que no es, por la eternidad como la que se mide y desprecia, sino con lo propio. La finitud le devuelve a las manos su puñado de tierra, el prodigio de su ay. Libertad para la muerte es libertad para la vida. La existencia se abre libre para su propia finitud, libera su ser, su verdad, su fragilidad, su contingencia, su totalidad. Una vida, un instante, sin un antes que la justifique ni un después que la eternice. Solo lo que está más allá de lo finito o infinito, lo que en sí mismo se cumple. La plenitud de no estar más que en este aquí para existir, este instante para cumplir mi ser, que no necesita más que abrazar la muerte para resucitar la vida, para este aquí. Lo resumes un poco más tarde, esa maravillosa párrafo que has leído. Cuando no me soy, todo es. Ese es el éxtasis de los místicos, ¿no? Cuando no me soy, todo es. O sea, ninguno de nosotros vemos el mundo como es. O sea, no lo vemos mundear, lo vemos como somos. Para poder ver el mundo tendríamos que dejar de querer encorsetarlo. Y esa es la revelación mística, ¿no? Ahí termina la vía purgativa. Vamos a pasar a la vía iluminativa. Si te parece, tengo menos cosas, pero tengo el hilo de Ariadna. Hablas de que frente a la visión, el eidos platónico, ¿no? Tú planteas el predominio de la escucha. Y creo que, si no he entendido mal, el predominio de la escucha con todos los sentidos, es decir, la piel que escucha, el olfato que escucha, lo sensible que se nos revela y lo sensible que siente. Lo sensible que siente, claro, y es lo que hace que nosotros vivamos mundo, ¿no? Y hablas ahí del cuidado, bueno, o Heidegger habla del cuidado, me ha parecido precioso, ¿no? Esta vía iluminativa frente a esa angustia del diablo meridiano aparece un despertar, aparece una
parece un alba que va coloreando y matizando esa sensibilidad en que uno simplemente es acogido dentro de ese mundo que mundea, ¿no? Y aparece el cuidado, y ese cuidado como hilo de Ariadna, que me parece una imagen muy brillante, y un cuidado como amor, que antes no había aparecido la palabra, ahora aparece, ¿no? Y ese amor tiene dos matices: uno, ocupación, y solicitud. Y ahí volvemos a la relación. En el principio era la relación, ¿no? Hemos hablado de la muerte, un poco hablar del amor también, como cuidado. Si Heidegger no le dedica explícitamente tema del amor, ¿no? Aparece mucho en sus cartas. En su carta hay una carta a la mujer, que es muy linda, no aparece en mi libro, que él lo que entiende por el amor de la mujer hacia él es que gracias a ese amor él se descubrió a sí mismo, ¿no? Y de ahí viene lo del cuidado también. Si el cuidado para Heidegger es posibilitar la libertad del otro, ¿no? O sea, el cuidado es crear la circunstancia por el cual el otro puede ser lo que puede llegar a ser, ¿no? Hay, sacando otra cosa, la única novela que escribió Neruda, La muerte de Joaquín Arrieta, algo así. Arrieta era un sindicalista chileno que vivía en Estados Unidos, y que el asirio, quien sea, lo mata porque era sindicalista, pero se escapa. Entonces saben que matan a la mujer y saben que él va a ir, y él va, esto ya es la obra, él va y se para frente a la tumba y le dice: todo lo que me diste ya lo tenía, pero no lo hubiera tenido si no me lo dabas, ¿no? Entonces, para mí ese es el juego del amor. Y en Heidegger, y en mi obra también, el amor aparece como creatividad. Lo que el amor hace es generar. Todo lo que es pulsión de vida, eso es la creatividad del amor. Para mí pasa por ahí más que la explicidad del amor, que siempre para nosotros habla de relación entre dos personas, ¿no? O varias, pero siempre es personal. Para mí el amor es el hecho de que todo está siendo en este instante todo. Es muy último verso de la comedia, ¿no? El amor que mueve el sol y las demás estrellas. Sí. Exactamente eso, ¿no? En la vía unitiva hemos hablado del Tao, hemos hablado del discurrir versus el discurso, la negación a convertir en discurso este discurriente, constantemente evitando que se convierta en discurso, no se deja discursear, quiere ser un discurrir, y por eso hay una metáfora muy bella que está en Heidegger y en ti, que es la del camino, ¿no? Podemos volver a ella, nuestros tres personajes, los claros del bosque, ¿no? Y algo a lo que llegaremos pronto, que es a la contemplación, ¿no? La bios theoreticos, pero entendida por Hugo Mujica, ¿no? Esos claros del bosque, ¿no? Donde veían pasar los pájaros, que luego se convirtieron en templos, luego se convirtieron en el peristilo, e intentaba imitar esos mismos claros del bosque, o el claustro, ya no por ir a Grecia, sino por ir al mundo cristiano. El claustro es el lugar del caminar de los monjes, ¿no? Cuando tienen recreación, y además, bueno, la orientación del claustro, ¿no? Según lo explicaba. En el centro está lo abierto. Claro, el centro está lo abierto, y ahí, bueno, pues vemos pasar los pájaros y aparece la contemplación. ¿Qué hay en el centro del claustro? Y abajo está la fuente. Y abajo la fuente. Entonces la fuente y lo abierto. Y lo abierto es esa apertura del monje que busca la unidad, pero entregándose a la apertura y siguiendo el camino, ¿no? Siguiendo el caminar, ¿no? Si un abate escucha diciendo que vos buscas algo, dice: este no anda. Ah, bueno, claro. Exacto. Pero bueno, esa sencillez, ese desasimiento, ese recogimiento, en un momento dado, estamos ya dentro de la vía unitiva, ¿no? En un momento dado a Heidegger se le resuelve, lo hemos dicho ya al principio, como serenidad, y a Hugo Mujica se le resuelve como veneración, que sería un paso más hacia lo abierto que propicia esa serenidad. O sea, el estado normal de lo humano debería ser esa veneración, y entonces estamos fatal. Es decir, ese debería ser el estado natural del ser humano, la veneración. Sí, debiera ser, pero no sé, estamos tan mal, estamos en camino todos. Y en eso no creo que este tiempo sea mejor o peor que cualquier
cualquiera, cada uno tiene el tiempo que le tocó para resolver, o de no poder echar la culpa en un antes o lo que va a hacer después. Creo que sí, en el sentido la serenidad es el soltar, ¿no? Digo, en el maestro Eckhart, la Gelassenheit, el Lassen siempre es de soltar, y es el ponerse a tono con. Y en el soltar está el abrirse, digo, mal entendida la meditación, por ejemplo, siempre aparece como concentración, y realmente es descentración. O sea, yo me abro, yo me suelto. En ese sentido el amor salva, porque es el otro que me logra sacar de mí. Y la veneración sería el asombro originario, que es ante el hecho de que la realidad sea sin que yo la haya hecho, ¿no? Eso fue el primer atisbo que tuvieron los griegos, que nosotros sepamos, a la realidad, que era eso de que lo real, de que todo eso era, que todo brotaba sin que yo lo siembre, por así decirlo, ¿no? Por eso que el sol salga todos los días, lo milagroso era lo que se repetía. Para nosotros el milagro es lo que rompe la ley, pero era el asombro de yo no fui y está, o sea, es el asombro de pensar que yo no fui y me recibí y estoy, ¿no? Ese asombro de la existencia, pero en el reconocimiento de la gratuidad de eso, que suscita mi gratitud hacia eso, hacia ese misterio. Y esa es la veneración, la inclinación de un alma ante lo que lo eleva, que no tiene por qué tener nombre ni nada. Bueno, ya has citado al maestro Eckhart, muy querido, y aparece acá en la página 207. Primero creo que habla MH y luego responde HM. MH dice: lo sencillo encierra el enigma de lo permanente y de lo grande. De pronto se aloja en el hombre y sin embargo necesita un largo madurar. En lo imperceptible de lo que es siempre, lo mismo oculta su bendición. La vastedad de todo lo que ha crecido y habita los alrededores del camino dispensa mundo. Solo en lo no dicho de su lenguaje, Dios es Dios, según dice el maestro Eckhart, el viejo maestro de lecturas y de la vida. Esto es MH. Y HM dice: y una vez más en la obra de Heidegger aparece celebrándolo el maestro Eckhart. Y aquí, en medio de lo imperceptible, el recuerdo de lo dicho o lo escuchado en lo no dicho en el lenguaje del maestro. Lo que imaginamos que podríamos parafrasear así: en el silencio Dios ni habla ni calla. En el silencio es Dios. Creo que Hugo Mujica, que no es poeta del silencio sino de la escucha, yo creo que nos merecemos que hables del silencio, que es como decir que hables de Dios de aquella manera. No, el silencio no existe, por así decirlo. O sea, no hay nada que sea lo que es el silencio, porque de haber algo que sea el silencio ya está mediado por mi cuerpo. Por eso yo creo que lo que existe es la escucha. Yo no nací, en esto me separo de Aristóteles, ya que tengo un enemigo, que dice que el hombre es un animal, el del lobo, un animal hablante, que es real, pero yo cuando nací no hablaba, yo cuando nací escuchaba. Entonces fue la posibilidad orgánica, casi diría, de la escucha lo que me permitió que la comunidad me acoja entregándome un lenguaje, ¿no? Pero entonces para mí es volver a ese lugar de la escucha, y ese lugar de la escucha es lo que llamamos silencio, ¿no? El escuchar algo del silencio, pero el silencio en sí no está, como todo lo que no pasa por lo humano para nosotros no está, no que no esté sino que no lo captamos, y la captación del silencio es que yo me capto escuchando. Sí, la primera vez que te lo oí me quedó clarísimo, y cuando hago algún retiro de meditación intento decir que silencio es escucha, y siempre te recuerdo, ¿no?
Porque estar en silencio no es estar así, porque a lo mejor tienes aquí una Thermomix, y en cambio la atención amable, eso sí es verdadero silencio, ¿no? Otro momento extraordinario en esta vía unitiva es la diferencia que haces entre espera, que tiene que ver con la escucha, ¿no? O sea, ese estado de alerta enamorada, ¿no? La diferencia que hay entre espera y expectativa y expectación, ¿no? La espera es lo real y la expectativa ya está muerta. Creo que esto convendría que lo explicaras porque es muy bello. No, yo lo pondría con la distinción que hicimos entre angustia y miedo, ¿no? La espera es espera de nada, es espera de lo que no es. Y porque yo espero lo que no es, y lo que no es encuentra lugar para crearse. Pero si yo espero con expectativa, espero algo. O sea, puedo esperar lo que conozco mejorado o caballo con alas. Pero siempre estoy condicionando la llegada a través de lo ya sabido. Y la espera es la apertura. Yo espero lo que venga, pero sin codificarlo como para que solo entre por ahí. Eso lo aprendí años A. Yo tengo un sobrino, pero en esa época era un niño, y estaba en la casa de mi madre esperando al heladero, al que vende helado. Y yo vi que venía por la calle un heladero con un caballito y tache, parecía salido de Fellini, era maravilloso. Y él lo miró con absoluta indiferencia, porque no era el heladero que él esperaba. Y cuando vino el que esperaba, no daba para Fellini ni para nada. Pero dije que loco, todo lo que pasa podría haber sido, pero nosotros necesitamos reconocer para aceptar, ¿no? No conocer, no buscamos conocer, sino reconocer. Ya tenemos el fichaje de dónde va a ir. Eso mata la sorpresa, ¿no? Pero bueno, esa sería la expectativa que Heidegger lo trabaja mucho, ¿no? Entre esperar o lo que llamamos incluso esperanza. Cuando nosotros tenemos esperanza de algo, no esperanza de que la existencia es maravillosa o terrible, da lo mismo. ¿Por qué el ser tiene necesidad del hombre para serse? ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo nosotros. Porque lo estamos diciendo nosotros. O sea, para nosotros el ser se revela humanamente. Digo, después todo lo otro que es el ser, no sé. O sea, incluso en el cristianismo los padres griegos distinguían el Dios que es hacia la creación de él. El económico, ¿no? Sí, el económico, pues yo no sé esa palabra porque un Dios económico estaría bueno. Pero, bueno, es oikos, es el de la casa, ¿no? O sea, bueno, no es época que le haría la economía, le haría propaganda a Dios. Pero distinguían entre el Dios que es en relación a nosotros y lo que era Dios, que no tenemos la misma idea, ¿no? Digo, entonces claro. Esa es la diferencia también. Eso es lo mismo que en el maestro Edgar, ¿no? Cuando dice, claro, Dios, libérame de ti, ¿no? O sea, una cosa es Dios y otra cosa es lo real, que vete a saber lo que es, ¿no? Dios, sálvame de Dios. Claro, Dios, sálvame de Dios, eso es del maestro Edgar. Está por ahí José Luis, que es una frase que le gusta mucho. La leímos en Los frutos de la nada, en el monasterio de San Juan de la Cruz. Tengo ahí un amigo muy querido por la ley al fondo, y esa frase a él le fascinó, era alumno mío entonces, y la repite constantemente como un mantra: Dios, libérame de ti, ¿no? Sálvame de ti. Parece maravilloso. Yo en un poema que no está publicado digo que Dios es la distancia entre él y nosotros. Amén. Yo estoy acabando. Solamente quería recalcar, bueno, la inmensa intensidad de este discurrir. Creo que ha quedado muy evidente, ¿no? Y viniendo de Hugo Mujica más, ¿no? El libro empieza con la palabra asombro y termina con la palabra milagro. Me gustaría pensar que eso también ha pasado aquí en esta tarde, hoy, ¿no? Y quizá ahora es el momento de darle la palabra al respetable. No sé si estaba previsto, porque llevamos aquí ya una hora casi de cháchara y querrán, los que lo hayan leído, o los que querrán preguntar algo, ¿no? Entonces, ¿quién sea? Bueno, yo soy totalmente nueva en la filosofía, pero soy pintora y pintando
uno dice Dios como que con la ingenuidad de que todos estamos entendiendo lo mismo, ¿no? Yo creo que cada vida engendra su Dios, ¿no? No, pero, o sea, el Dios así enseguida es el Dios ya codificado, ¿no? Y Heidegger no tendría para nada una relación incluso con la filosofía, en eso de que hay que escuchar lo no dicho en los que ya hablaron, etcétera, ¿no? Creo que no, que Heidegger tiene una libertad, una relación poética, de poiesis, ¿no? Yo creo que el Dios que más nombramos cuando decimos Dios en general es el Dios de la tradición judío, sobre todo judío, con el mito de la creación, ¿no? Y el Dios creador no es creador. El Dios del Génesis es, como se usaba la palabra en ese tiempo, arquitecto. O sea, porque no es un Dios que sale sin tener expectativas, sale a crear su encuentro con lo ya creado, ¿no? Porque digo, en el texto ya había tierra, etcétera, ¿no? La creatividad es yo encuentro una materialidad y entre los dos nos co-creamos. Y ahí aparece lo nuevo. El Dios del Antiguo Testamento ya tenía planificado lo que iba a hacer. O sea, la Torá, dice el judaísmo, fue creado antes de la creación. Y Dios crea leyendo la Torá. Y cristianamente el sacrificio del Cordero fue antes de la creación del mundo. Entonces, nosotros tenemos por Dios ya un código. Ese es el problema. Heidegger no tendría en absoluto una relación con esa codificación que llamamos Dios, ¿no? Voy a levantar la voz. Muy bien. En tu recorrido con Heidegger, tus caminos por el bosque, ¿has encontrado áreas de expansión, seguramente, expansión, mejoras, aporías, probablemente como un discípulo, como un acompañante, debes de haber ¿no? introyectado, ¿no? El pensamiento y haber transformado este pensamiento, ya sabemos, en poesía, en expresión, en filosofía. Me gustaría que, si las hay, nos comentaras algo de estas áreas débiles o de algunas áreas que no están particularmente acabadas, si es que las hay. En Heidegger o en mí. Yo ya estoy perfecto. Pero él sí tiene alguna. No, Heidegger te diría que precisamente lo inacabado es más pleno que lo acabado. O sea, Heidegger lo describe muy bien eso y lo repite bastante. Que nosotros por alguna razón tenemos la imagen de lo acabado, de lo griego, que es el círculo, como lo ya hecho, lo perfecto. Perfecto es ya hecho. Y lo acabado es que ya no mundea, diría Heidegger, ¿no? Entonces, la debilidad, que es la finitud, todo eso para Heidegger es material, o sea, de ser pasivos, esa es nuestra área pasiva, porque todavía no está terminada, para ser pasivos, para ser maleables, ¿no? Para ser pasibles de ser modificados por la realidad. Entonces toda la debilidad, todas esas áreas que para mí son la riqueza de Heidegger, como decía, que no enseña, no te da un contenido. Te diría que bueno, que me muevo, tiene cosas maldichas sólidas y otras débiles, que para mí ahí es donde es el espacio para el juego del lenguaje, para el juego del pensamiento. Carlos. Bueno, yo lo que más me ha parecido más interesante, bueno, todo me ha parecido súper interesante, aparte de que Ángel ha hecho un recorrido fantástico por todo el pensamiento. ¿Pasáis el micrófono? Por favor? Sí, sí. Espera, pásaselo. No va a llegar. No sé si llega, ¿eh? ¿Puedes repetirte, por favor? A lo mejor. Sí. Está complicado. Bueno, me ha parecido muy interesante la vinculación de... ¿Me lo cargo? La vinculación Lo cargamos. de su obra con la filosofía de Heidegger
y el descubrimiento de que la filosofía de Heidegger, a pesar de que es muy filosófica, es muy poética también. Es decir, y cómo a través de... poesía. A mí de repente, escribiendo todo lo que he ido apuntando, se me ha ocurrido poemas o pequeños aforismos, ¿no? Que yo los voy a hacer un poco míos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, bueno, todo lo que se ha tratado, el tema del asombro, de la veneración, el tema de que crear, amor es crear, ¿no? La creatividad es, ¿no? O sea, toda esta serie de temas que hemos, aparte de las vías que ya conocemos de la mística, la unión de la mística con Heidegger, nadie sospecharía que un Heidegger que siempre se ha tildado un poco de filósofo nihilista y existencial, ¿no? Un poco, pues que de repente enlace con lo místico, enlace con la meditación, enlace con la veneración, enlace con el asombro. Todo esto me parece, vamos, y muy interesante, y yo, aunque no conozco tu obra, que espero conocerla pronto, porque además mi hijo va a hacer una tesis sobre ti, pues creo que tengo la intuición de que realmente tú caminas con Heidegger clarísimamente, ¿no? O sea, la vinculación filosofía-poesía, que creo que hoy día es un camino muy válido para la poesía actual, ¿no? Y yo trato también un poco de toda la claridad, dentro de que mis poemas se comprendan, que la salida un poco de que también hay pensamiento, que la filosofía que la poesía no solamente es sentimiento, sino que al terminar la filosofía, pero también prestándonos de la filosofía, podemos escribir poesía, es decir, donde más allá de donde ya la filosofía ya no llega, podemos hacer poesía. Por eso yo creo que tú escribes poesía, porque aunque eres muy filósofo, pues quieres ir un poco más allá de lo que es propiamente lo puramente racional, o sea, incluso metafísico, ¿no? Es el secreto, el misterio de lo poético, ¿no? Vamos a decir. Bueno, yo voy a repetir otra pregunta. A mí me gustaría saber, a su juicio, cómo debe de dialogar la obra, en este caso de Heidegger, con la persona, ¿no? Porque no sé si se puede disociar, si conviene tener a mano pues esas sombras más que chinescas, ¿no? Porque recuerdo George Steiner, por ejemplo, que era un entusiasta de Heidegger, él tiene citas de que a veces leyéndolo se aterra de cómo él, siendo judío, puede sentir esa casi veneración, utilizando una palabra que has empleado tú, ¿no? ¿Cómo dialoga o cómo tiene que dialogar en este caso vida y obra? Para mí, o sea, Heidegger es el más marcado por su relación con el nazismo, breve pero bueno, tan densa. O sea, en mi patria Borges fue a adorar a Pinochet, y Sartre adoraba a Stalin, y Platón al dictador de Siracusa. Digamos, no somos una buena raza en lo político. A mí lo que me interesa, casi arriesgaría, que eso es una barbaridad, que a mí me interesa esa gente, de ver cómo la obra los sobrepasa a ellos. Casi me da una garantía de creatividad el hecho que su obra sea tan por encima de lo que en lo concreto fueron, ¿no? Y lo que a mí me interesa como juicio es si está o no está ese error en la obra. Yo creo que en Heidegger no está para nada, nadie lo pudo demostrar, y los nazis no les sirvió, a Heidegger no les servía a los nazis, de alguna forma se fue. Pero para mí el planteo es ese: ¿está en la obra o no está en la obra? Y después la ética del artista sería poder vivir a la altura de su obra, porque su obra siempre es más que el que la hace, sin disculpar a nadie, pero tampoco culpando. Pues ya que nadie más pregunta, y por ir cerrando, voy a terminar leyendo una página en la que están entreverados ambos, ¿no? H y M y MH,
Da igual, porque es un diálogo, es un caminar. Dice así, por cerrar de una manera, ¿no? Es el final ya de la vía unitiva y ya de la plenitud, ¿no? Dice, la meditación se abre al ser, la veneración al más allá del ser, a lo abierto, la donación, el favor y la gracia, la libertad, ante el misterio y el carácter de gracia inherente a toda vida. Y ya, lo único que es necesario, meditación. Y luego, más meditación. Y por tanto, antes que eso, educación para la meditación. Pues la meditación es algo distinto de la razón y el cálculo. Ella es veneración del milagro del ser. Repito, veneración del milagro del ser. Veneración. Ese inclinarse del alma hacia lo que sentimos que nos eleva. Esa palabra, ese sentimiento que de tanto en tanto nombra Heidegger a través de su obra, sentimiento hacia lo que suscita nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro silencio, nuestro pudor. Muchísimas gracias, Hugo Mujer. ¿Te vas a quedar a firmar? Sí. Para los que queráis, Hugo se ofrece a firmar los libros.